Hoy, en Es la Hora de Opinar, con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Javier Aparicio, vamos a discutir sobre el asesinato del presidente municipal de Uruapan y las reacciones que este lamentable hecho ha provocado. Después, con Gonzalo Monroy, analizaremos los resultados de Pemex en el tercer trimestre del 2025. Y para finalizar, con Hugo Ariel Moreno, vamos a platicar del transporte público en la Ciudad de México y el aumento en las tarifas. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. A nombre de Leo Zuckerman, titular de Es la Hora de Opinar, le doy la bienvenida. Hoy, con los colaboradores de los martes, vamos a hablar del lamentable asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido durante la celebración del Día de Muertos. Carlos Manso luchó por la seguridad en su municipio y solicitó en varias ocasiones que el gobierno federal le brindara apoyo para combatir la delincuencia. Después de que se reportaran manifestaciones en Uruapan, Pátzcuaro, Apatzingán y Morelia para exigir justicia y seguridad en el estado, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia para atender las causas de la violencia en aquella entidad. Para hablar del tema, doy la bienvenida a Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches, compañeros. A Vanessa Romero. ¿Qué tal? Buenas noches, Fer, bienvenida. Y esta noche nos acompaña Javier Aparicio. Él es profesor del CIDE. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Carlos, me gustaría empezar hablando contigo. Llevamos ya meses, bueno, años en realidad, hablando de la violencia y particularmente de la violencia que se dirige contra funcionarios públicos, contra alcaldes, contra candidatos. ¿Qué hace diferente este asesinato, el de Carlos Manso, que ha provocado tal indignación? Digamos, todos lo deberían de provocar. Pero este fue distinto. Este ha provocado una reacción social pues, que no habíamos visto, al menos en los últimos de Oaxaca, de Guerrero, incluso de Michoacán. Sí, es una muy buena pregunta porque creo que apunta directamente al perfil heterodoxo que tenía Manso. Fue un candidato muy disruptivo, muy original, muy diferente en cuanto a su valentía, en cuanto a su abierta, su explícita disposición a enfrentar al crimen organizado. Él dijo, yo no voy a pactar, yo no me voy a arreglar. Y de alguna manera creo que él encarnaba una esperanza, una promesa pues muy sentida para la gente de Michoacán, donde pues llevan ya mucho tiempo lidiando con el fenómeno del crimen organizado y que ya no solo tiene que ver con el tema propiamente de la seguridad, de los secuestros, los asesinatos, los desaparecidos, sino que también ya ha capturado pues buena parte de la actividad económica en el estado. Entonces, pues su muerte, su asesinato, de alguna manera es un ataque directo también como a esa esperanza que tenía la gente en Michoacán de que, bueno, todavía hay políticos dispuestos a dar la batalla, ¿no? Es un caso además muy doloroso por la forma en que se dio el asesinato. O sea, están ahí, digamos, los audios, hay imágenes donde él está en un meeting, un alcalde muy valiente también, digamos que no tenía miedo de estar con la gente, ¿no? De procurar contacto. Y unos minutos, si no es que unos segundos antes de que le dispararan, él estaba cargando a su hijo y le estaba enseñando ahí unas figuras que había por el Día de Muertos, ¿no? O sea, la imagen también es muy descorazonadora, muy dolorosa. Entonces, creo que esos son peculiaridades del caso que lo hacen pues más visible y que detona, que tiene todavía la capacidad de detonar una indignación que en muchos otros casos la verdad es que ya se nos ha anestesiado, ¿no? Estas cosas se han repetido tanto a lo largo del tiempo que de pronto ya nos sorprenden, lamentablemente nos acostumbramos. Entonces creo que eso sería, digamos así de bote pronto, mi respuesta a tu pregunta de por qué este caso es distinto. Y también me parece que hay que decir que yo creo que Michoacán es un estado particularmente importante en el tema de la violencia y de la estrategia contra la violencia, donde desafortunadamente han fallado ya no una, sino dos estrategias, ¿no? Aquí estamos viendo no nada más el legado de Calderón, que ya se encargó la presidenta de señalarlo, sino también el fracaso de la estrategia de López Obrador. Entonces ya también es un acumulado, pues que... Bueno, y en Michoacán también hubo una intervención de Peña Nieto. Claro, podemos decir hasta de 3 modelos, no de 2, ¿no? Entonces ya hay un acumulado también que genera, me parece, una masa crítica particularmente susceptible de estallar, como está siendo el caso por lo menos en Uruapan y en Apatzingán, ¿no?
Vanessa, la discusión que se ha dado en redes ha sido mucho alrededor de si se debe politizar o no se debe politizar, ¿no? Naturalmente la oposición ha salido a exigir justicia, a señalar las deficiencias, pero por el otro lado el gobierno, defensores del gobierno, gente afín a Morena, ha salido a decir no se politice la violencia. ¿No es normal que se politice? O sea, no la tendríamos que estar discutiendo, es decir, la política como el ámbito público de discusión de los asuntos, pues más allá de llevarlo a temas electorales, que eso creo que puede ser una distinción, pues sí se tiene que politizar. Es la única forma en la que podemos llegar a soluciones, a discutir, ¿no? Pues comparar estrategias. ¿Qué opinas de este debate que se ha dado? Claro, yo coincido contigo. Creo que el dolor es también algo de lo que se tiene que hacer cargo la política. A lo mejor haría la distinción entre politizar y polarizar. Y ahí quiero entrarle a la pregunta que le haces a Carlos, porque yo quiero comenzar con algo muy obvio. Creo que cada uno de los 59 homicidios que suceden en este país al día son una tragedia humana, pero creo que este homicidio de Carlos Alberto Manso Rodríguez no fue uno más. Y creo que no fue uno más porque cada homicidio de un representante popular, lo mismo que sucede cuando se mata a un periodista, cuando matan a un fiscal, daña de forma particular el tejido social. En ese sentido, el homicidio de Carlos Manso fue, el homicidio de un representante popular. Lo que asesinaron fue el vínculo directo entre el Estado y el pueblo. Por eso este tipo de homicidios son tan dolorosos y por eso son tan simbólicos. Pero creo que además hay un poco más, hay algo más allá donde podemos ir. Y es que Carlos Manso, un político muy joven, muy cercano a nuestra edad, politólogo del ITESO, que había sido diputado por Morena, que se escinde del partido por una inconformidad con las encuestas en la que no lo eligen a él como candidato a alcalde, era líder de un movimiento que era cada vez más popular en términos locales, que estaba teniendo mucho arrastre, ya cada vez más famoso movimiento El Sombrero, que lo que hacía era unificar candidatos independientes y que no logró cosas menores. Logró en el 24 ganar la candidatura de Carlos Manso independiente por Uruapan, la segunda ciudad más poblada de Michoacán, en plena oleada guinda. Carlos Manso es uno de los 11 candidatos independientes que gana en el 24 una candidatura, porque era un político muy cercano a la gente, muy querido por la gente, que desde que era diputado estaba caminando las calles, patrullando las calles, cuidando a su comunidad. Entonces, creo que este homicidio de Carlos Manso es más importante de lo ordinario por quién era, por lo que representaba y por el futuro que pudo haber tenido Carlos Manso. Tenía un futuro político prometedor. Y creo que en ese sentido deberíamos valorar las reacciones, politizando el asunto, las reacciones de la opinión pública en general, las reacciones de la gente de Michoacán y particularmente de los habitantes de Uruapan. Y bueno, además de todo lo que representaba, que haces un buen relato, pues también por lo que decía, ¿no? Se dedicó a señalar las condiciones de inseguridad que había en el municipio, se dedicó a señalar también la corrupción, el involucramiento de autoridades estatales, de policías estatales en el crimen organizado y a pedirle al gobierno que mandaran ayuda, ¿no? Diciendo, bueno, es que aquí no tenemos suficiente equipo, suficiente personal para enfrentar un problema tan grande. Digamos, algo que es a todas luces evidente, pero él se atrevió a decirlo. Javier, tú has hecho una importante investigación, sobre todo de la violencia dirigida contra políticos, ¿no? Dentro del marco electoral, pero también fuera de él. ¿Cómo se inscribe este asesinato de Carlos Manso pues, en el panorama más amplio de la violencia contra funcionarios públicos, que además tiene el objetivo un poco de cooptar, ¿no? a quienes toman las decisiones? Claro. Solo primero para aclarar, quien ha hecho este análisis sobre los ataques a funcionarios, candidatos y gobernantes de alto perfil es Sandra Ley. Y con ella yo he hecho otro análisis sobre, bueno, dónde está la democracia en este momento, porque argumentamos, Sandra Ley y yo, que hay dos vulnerabilidades clave de nuestro sistema político o nuestra democracia. Una es el desmantelamiento institucional, todas las señales de erosión democrática que tenemos, la parte institucional, pero la otra es la amenaza del crimen organizado, la penetración del crimen organizado en todas las esferas del orden público, ¿no? Se ha dicho en muchas mesas pues que los gobiernos municipales son el eslabón más débil y creo que eso queda muy claro en el caso de Uruapan. Coincido con, como dice Vanessa, todas las muertes son lamentables. El gobierno le gusta presumir la estadística de homicidios generales que han ido disminuyendo, pero no asume responsabilidad sobre otro dato igualmente preocupante, que es
En el ciclo electoral del año pasado tuvimos el mayor número, un récord de ataques contra candidatos y asesinatos, ¿no? Tan solo en lo que va este sexenio, digamos, desde que pasaron las elecciones, de octubre pasado para acá, ya son 10 alcaldes en funciones que fueron asesinados. Empezamos con el de Chilpancingo, que la semana que rinde protesta lo asesinan. Y bueno, ahorita estamos con el caso de Uruapan. Tampoco es el primer alcalde en Uruapan asesinado, también ocurrió lo mismo en Tacámbaro. Y entonces, claro, es cierto, ¿esto por qué es importante? No es porque la vida de los alcaldes sea más importante que otra vida, es porque como ciudadano, como sociedad civil, uno diría, bueno, si los representantes, ¿no?, los gobernantes no están libres de una amenaza, pues ¿qué podemos esperar como sociedad, ¿no? Y claro, también como lo mencionas, está el personaje o la retórica del alcalde, ¿no? Un presidente que pidió ayuda, un presidente municipal que contendió por la vía independiente, o sea, digamos, ya se había alejado de Morena, que pidió ayuda múltiples veces, que denunció amenazas y que lo asesinan en una plaza pública. Entonces yo creo que eso no solo pone en problemas al gobierno, es de, oye, yo te pedí ayuda y nunca me ayudaste, pero también la forma en que es asesinado en una plaza pública, creo que le está mandando un mensaje a toda la población de Uruapan y a toda la población de Michoacán, que es el asunto de, esto es lo que pasa si un alcalde alza la voz. Vamos a asesinarlo, a él, y vamos a asegurarnos que toda la población se entere de lo que está sucediendo. Es una especie muy terrible de un mensaje de ya no le muevan y ya cállense, porque esto es lo que va a suceder si siguen protestando. Y es un mensaje que reciben todos los presidentes municipales del país, pero yo creo que la sociedad civil también se lo piensa. La próxima vez que Pues pase sí, periodistas, esto, ¿no? Claro. activistas, ¿no? Y bueno, gente que estuviera pensando en competir en el Claro. futuro. Y también siento, lo digo rápido, que esto es como, nos pone, el caso de Michoacán, nos hace como una vuelta al pasado. Acordemos hace cuántos años ocurrió que en una plaza pública en Michoacán aventaron una granada, ¿no? Claro. Todo este inicio de la guerra contra el narcotráfico, Lázaro Cárdenas pidiéndole ayuda al presidente, en fin. Y el gobierno federal nos dice, bueno, no lo politicen. Bueno, este gobierno lleva politizando el gobierno de Calderón 7 años, ¿no? Bueno, el día de hoy la presidenta anuncia un plan de paz. Como muchos, que bien dices, Carlos, se han presentado antes, que incluye algunos ejes de desarrollo social, desarrollo económico, justicia. ¿Es suficiente este plan para atender lo que está pasando en Michoacán, Carlos? Mira, yo creo que no, y te voy a decir por qué. Lo primero es que me parece que este plan viene a corregir la primera reacción que tuvo la presidenta, digamos, en la mañanera del lunes, que fue una reacción, la verdad, muy desafortunada, muy fuera de su papel, digamos, como alguien que había estado de alguna manera tratando de ser muy cauta, muy cuidadosa, no muy fría en un buen sentido. Pero bueno, más allá de eso, que podemos ahorita platicar eso, el martes como que la presidenta corrige y dice, aquí tenemos un plan. Yo pude revisar por encimita el plan antes de venir y hubo, digamos, lo que más me llamó la atención es el hecho, por un lado, la parte buena del plan, que parece recuperar ciertos aprendizajes de otras experiencias locales que fueron exitosas. La más importante de las cuales, o quizás la más emblemática, es Todos Somos Juárez, ¿no? Y esa fue una experiencia, digamos, que de pronto es difícil dar con la causa exacta porque se hizo de todo, ¿no? Hubo un fortalecimiento de las fuerzas locales, hubo involucramiento de la sociedad civil, hubo, digamos, todos los niveles de gobierno, los empresarios pusieron dinero, o sea, hubo tantas cosas que es muy difícil decir. Bueno, todas las secretarías mandaron una especie de embajadas a la ciudad, entonces, ¿no? Bueno, hubo una tensión muy grande, muy clara, un mensaje contundente y bueno, al final se le logró dar la vuelta. No es que ya no haya violencia en Ciudad Juárez, pero creo que claramente se puede decir que Ciudad Juárez pasó la página, ¿no? Yo veo en este plan, para Michoacán, Ciudad Juárez es una ciudad. Es mucho más fácil operar dentro de los confines, digamos, de esa circunscripción geográfica que operar en un estado, además con las características topográficas, ¿no?, que tiene Michoacán. Pero bueno, veo un intento de replicar algunas de las cosas que se aprendieron en Juárez y eso me parece muy bien. Yo creo que mucho de lo que falló en la estrategia de López Obrador fue haber optado por una política del desaprendizaje, no hacer caso a cosas que ya habíamos aprendido. Y una de las cuales es muy importante y yo no veo suficientemente reflejada en este plan que propone la presidenta, es la importancia de lo local. Yo en este plan veo a la presidenta, digamos, muy echada para adelante en el sentido de querer intervenir, de generar ese mensaje contundente de
Aquí estamos, no nos vamos, todos somos Michoacán, podríamos decir. Pero lo que no veo es una mirada suficientemente atenta a las peculiaridades de la violencia local en Michoacán y sobre todo que apueste por tratar de reconstruir los aparatos de seguridad a nivel local. Yo creo que es absurdo que tengamos la expectativa de que la federación ahora con con esta aparente nueva política que representa García Harfuch, ¿no?, que ha lanzado la presidenta, se haga cargo de la seguridad en todo el territorio ya a ese nivel. Hay una parte en la que vamos a seguir necesitando policías municipales, si no para enfrentar al crimen, digamos que son ejércitos realmente delincuenciales con una capacidad de fuego que es muy difícil que un municipio pueda encarar, pues por lo menos que tengan ciertas responsabilidades. Y yo lo que veo aquí, lamentablemente, es una ausencia de consideración respecto a ese nivel de gobierno que es tan importante. Tengo la esperanza de que el día de mañana o pasado la presidenta también corrija eso, así como corrigió de lunes a martes, a lo mejor puede corregir ahora de martes a miércoles o a jueves e ir enriqueciendo ese plan, sobre todo porque pareciera haber una disposición, digamos, allá dejar de antagonizar con todo lo que se hizo en el pasado. Es decir, bueno, pues es verdad que hay lugares donde sí se logró abatir la violencia. Hay estados como Coahuila, hay ciudades como Juárez, en fin, hay varios Monterrey ejemplos. también es un buen Monterrey. ejemplo. Entonces, bueno, ¿por qué no aprendemos de lo bueno que se hizo allá? No todo tenemos que improvisar, no todo tenemos que partir de cero. ¿Qué importa si ese aprendizaje fue en el sexenio de Calderón o en el de Peña Nieto? A estas alturas ya lo que importa es hacer cosas que funcionen sin importar cuál sea su origen, ¿sabes? Entonces yo quisiera pensar, esa es la pata coja que la veo a este plan, pero quiero pensar que todavía está muy a tiempo de hacer una corrección la presidenta y de incorporar la dimensión de lo local dentro de ese proyecto. Claro, porque en el proyecto habla de escuchar a las comunidades, de escuchar lo que la población a nivel local tiene que decir y que participen en las soluciones, pero es una cosa distinta al fortalecimiento de las instituciones locales en materia policíaca o incluso fiscalías, etcétera. Vanessa, ¿tú cómo ves este plan? ¿Es suficiente? ¿Le falta? Porque además llega en un momento en el que el mensaje de seguridad en el país era de éxitos, ¿no? Veníamos de las comparecencias de Omar García Harfuch, ¿no?, que le había ido muy bien en los números que había presentado, disminución de homicidios. De pronto sucede esto. ¿El plan que se está ofreciendo es suficiente para revertir una tendencia de violencia ya tan arraigada como la que estamos viendo en Michoacán? Primero, Fer, déjame ser muy clara, a mí no me dejó cómoda, a mí no me gustó la reacción inicial de la presidenta a 2 días del asesinato de Carlos Manzo, pues refiriéndose a publicaciones de la derecha, a estas redes sociales que van a ser investigadas. Me pareció... Sí, llamó carroñeros, ¿no? Me pareció muy desafortunada, sobre todo porque yo creo que una referencia de esta naturaleza no era necesaria para defender algo que es defendible, porque mucho se ha dicho que el asesinato de Carlos Manzo es la evidencia de la falla de la estrategia de seguridad de la presidenta y de Omar García Harfuch. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Claro que es un golpe durísimo en el corazón del optimismo que vaya instalándose en la opinión pública en torno a sus estadísticas, a su número de seguridad, pero yo no puedo compartir que sea una falla de su estrategia de seguridad entera, porque lo que los analistas en materia de seguridad más serios y lo que los números nos dicen es que efectivamente hoy en México estamos con los índices de violencia homicida, de violencia letal más bajos en 10 años y hay también coincidencia en que vamos por el camino correcto, esa frase que ha repetido el gobierno federal. Lo que hoy sabemos es que durante el sexenio de Calderón los homicidios, sobre todo en Michoacán, pero homicidios y otro tipo de delitos de alto impacto, pues subieron por arriba del promedio nacional, que en tiempos de Enrique Peña Nieto, sobre todo al final de su sexenio, los números de homicidios se duplicaron y que no fue sino hasta 2022 que esa curva ascendente que venía subiendo con Enrique Peña Nieto empezó a descender y que es hasta ahora, primeros meses de Claudia Sheinbaum, vaya haciendo una comparación septiembre 2024 a septiembre de 2025, que esa violencia homicida ha bajado en un 32%. Entonces, lo que sí podemos decir, y en ese contexto creo que se subsume este nuevo plan de pacificación para Michoacán, es que ese resultado, esa posibilidad de pacificación ha sido el resultado de un combo y no es de una nueva militarización como se pensaba que sería al final de
el sexenio del expresidente López Obrador, sino una combinación entre coordinación, entre prevención, entre inteligencia. Entonces yo entiendo perfectamente y también me incomoda 20 años después la continua referencia a Felipe Calderón, pero también es un reconocimiento que ven de ese bache histórico venimos y desde ahí tenemos que salir. En ese sentido, el equilibrio, ahora en una última participación, me gustaría referirme a lo que señala Carlos en torno a esta falla del pacto federal entre las facultades, las capacidades federales, las estatales y las municipales, pero termino señalando que un buen equilibrio gubernamental, en este análisis del homicidio de Carlos Manso hubiera sido reconocer que la estrategia de seguridad sí está dando resultados y también tener la humildad de señalar que la violencia sigue venciendo en muchas partes del país. Ahora, uno de los asuntos que a mí me parece frustrante es que después de cada uno de estos atentados, asesinatos, independientemente, ¿no?, de si las cifras van bajando o hay casos a los que debamos prestar más atención, es que no sabemos qué pasa después. Asesinan a un alcalde y si acaso se investiga, ¿no?, quiénes fueron los autores materiales, si acaso se llega a hacer justicia con la persona que disparó. Pero no hay un seguimiento de, bueno, ¿y quién gana políticamente con el asesinato de un alcalde o de un candidato? ¿Cuáles son los grupos que se reacomodan para hacerse de una plaza? Y ahí hay un vacío enorme, porque escuchamos decenas y decenas de asesinatos de candidatos, por ejemplo, en tiempo electoral, de precandidatos incluso, ¿no? No llegamos ni siquiera a verlos en la boleta cuando ya los quitaron de la contienda. Y luego no hay un seguimiento. ¿Qué pasa con ese seguimiento? ¿Qué papel juegan las fiscalías? ¿Qué se puede hacer para atender, pues, voy a decir, vacíos de poder? Porque en el momento que asesinan a un alcalde o asesinan a un candidato y llega alguien más y no sabemos por qué le beneficiaba al crimen organizado que llegara esa otra persona, pues yo diría que ahí ya no hay Estado, ¿no? No, claro, es que sin duda es un problema complejo. Y entonces yo entiendo que el gobierno quiere que se le aplauda la disminución de homicidios. Ahí está el aplauso para el gobierno. Pero yo creo que si vives en Sinaloa, en Tamaulipas, en Chiapas, en Michoacán, prácticamente en más de la mitad de los estados del país, yo no veo muchas señales de optimismo cuando ves este tipo de cosas. Y creo que otra dificultad que tiene el gobierno es que no puede pedir aplausos para sí, aplausos para una estrategia de seguridad revisada, modificada, sin hacerle sombra al gobierno anterior, ¿no? Entonces, bueno, si le vamos a cargar culpas a Peña Nieto y a Calderón, etcétera, bueno, el sexenio pasado pues no vendían piñas, ¿no? Entonces, ¿qué voy ahí? Que ciertamente nos queda esa preocupación de que los grupos del crimen organizado te penetran en los gobiernos municipales. Yo en 2018 y 2019 tuve oportunidad de entrevistar candidatas ganadoras y perdedoras. Y tú escuchas de todo. Nosotros en este estudio estábamos buscando evidencia de violencia de género, por ejemplo, ataques a las candidatas. Visitamos más de 100 municipios. Y lo que te dicen los testimonios en los municipios de México es que la violencia criminal es parte de la naturalidad de la convivencia en la gran mayoría de los municipios de México. Es de la vida cotidiana. Porque o te amenazan durante la campaña, o te espantan al equipo de campaña, o te asesinan en funciones, o te asesinan una vez que dejaste el cargo, o te levantan. Una candidata en Tamaulipas me dijo, mira, a mí me levantaron, me llevaron a una casa, hablamos, negociamos y pude gobernar, ¿no? Otros candidatos te dicen, mira, es que el primer atentado es el más difícil, es que mi primer atentado fue mi policía local. Y claro, aquí hay una debilidad institucional que no se está atendiendo. Entonces, tenemos un gobierno que su apuesta es con programas sociales y vamos a atender las causas y vamos a poner al ejército a patrullar las carreteras del país. Entonces, bueno, es que aquí falta construcción institucional. Y algo que yo le reclamo a muchos gobiernos de corte entre populista y autoritario es que no fortalecen instituciones. Y yo creo que nuestros gobiernos locales son vulnerables. O sea, ya la mayoría de los gobernadores y un gran número de alcaldes son de Morena. ¿Cómo puedes evadir esa responsabilidad? O sea, de aquí hacia adelante. Antes estaba el argumento. O desde 2018 hacia adelante, o desde 2024 hacia adelante. El gobierno tiene que asumir responsabilidades y hacer cosas, porque cada vez que nos dicen, es que vamos a atender las causas, la verdad es que, ¿cuáles son esas causas? Vamos a disminuir los homicidios con canchas deportivas y con programas sociales. Le vamos a dar una beca a la viuda de los alcaldes en México. Ahí hay una construcción institucional que no se está hecho. No se está haciendo en Procuración de Justicia, en fiscalías. ¿Para qué hablamos del tema del Poder Judicial? Creo que ahí le falta contenido. Incluso este programa que se anuncia tiene los 3 ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico, educación y paz.
Bueno, la economía no crece, el sistema educativo está paralizado. Entonces, bueno, ¿qué es esto? O sea, no todo lo puede resolver el héroe secretario de Seguridad, ¿no? Claramente están haciendo cosas distintas, y por eso lo vemos en la disminución de homicidios, pero esto va más allá, esto tiene que ver con la gobernabilidad de este país. Me parece interesante, ¿no? Como el papel de Omar García Harfuch sigue en el centro, ¿no? Como esta persona que, pues, de alguna forma da guía, da esperanza, genera consensos entre actores. Y pienso que es una figura que representa un poco lo que has dicho, Carlos, porque él viene de toda esta trayectoria de aprendizaje de México. Es una persona que empezó su carrera en los cuerpos policiales con Felipe Calderón, estuvo durante el tiempo de Peña Nieto, estuvo durante el tiempo de el expresidente López Obrador en el gobierno de Sheinbaum, pero estuvo durante ese periodo y finalmente hoy ha llegado. Es decir, le ha tocado todo el recorrido de las estrategias fallidas, de las estrategias que han funcionado, conoce a los actores en cada una de estas plazas y sabe cuál es la historia de cada lugar. ¿Qué influencia tiene esto en la forma en la que hoy se están tomando decisiones? Mira, me parece muy importante esto. Yo creo que casos como este que estamos observando hoy en Michoacán deberían de alguna manera hacernos ver o percatarnos de que quizás es muy pronto para ya cantar victoria. O sea, en efecto hay una buena señal en los virajes que ha dado este gobierno, hay una buena señal, digamos, en que haya un policía profesional al frente y no nada más políticos como hubo antes que pasaban por ahí en lo que se les hacía la candidatura a una gubernatura o un salto a otro asiento en el gabinete. Entonces yo creo que hay buenas señales, pero definitivamente casos como este de Michoacán o casos también como Sinaloa deberían representar una llamada de atención contra cierto triunfalismo prematuro, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la vulnerabilidad que señalaba Javier a nivel municipal y también la fragilidad de pronto de las políticas de seguridad como hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que en efecto este tema de atender las causas no puede significar desatender las consecuencias. O sea, claro, hay una dimensión social que tiene que ver con las becas, con las canchas, los apoyos, la presencia, la proximidad, ¿no? La cohesión social, todo eso. Pero nada, eso te puede servir para tratar de, esta era una frase de López Obrador, robarle pueblo al crimen, pero claramente eso no te va a servir para combatir a los criminales que ya están en activo, que ya existen, ni para desmantelar a las organizaciones delincuenciales que ya son pequeños ejércitos. La política social no es un sustituto de la política de seguridad. Y de pronto a la izquierda le ha pasado, creo, que cualquier cosa que suena a uso de la fuerza por parte del Estado, inmediatamente le dispara como reacciones de represión, calderonismo, Bukele, mano dura, ¿no? Y creo que hay maneras de aplicar la fuerza legítima del Estado que no tendrían por qué disparar ese tipo de reacciones, y menos cuando es la propia izquierda la que está en el poder. Entonces, yo creo que aquí sí estamos en un momento que podría representar un parteaguas. Lo platicamos en el episodio anterior cuando estuvo aquí Eduardo Guerrero, donde realmente aquí podría haber un aprendizaje de que si se hace bien, si se hace con inteligencia, si se renuncia sobre todo a la comodidad o a la facilidad de la paz narca, el uso de la fuerza sí puede ser un instrumento que ayude a pacificar al país. Vanessa, un último comentario. Bueno, diría que esto que sucedió con Carlos Manso, lo que sucedió hace unas semanas con Bernardo Bravo, hace unas horas con el alcalde de Sinapecuaro, Alejandro Correa, desaparecido, con el sobrino de Hipólito Mora, no es sino un último capítulo de una larga historia de Michoacán que ha sido el talón de Aquiles de muchas administraciones, sobre todo en materia de seguridad pública. Ahí comienza la guerra contra el narco de Calderón, este gran laboratorio de Enrique Peña Nieto, con el auge de las autodefensas, precisamente porque el Estado no logra cuidar a su población, y hoy sigue siendo el termómetro de esta fragilidad institucional de la que habla Javier Aparicio. Nada más pensando en los gobernadores de Michoacán, recordemos el gobernador anterior, Silvano Aureoles, prófugo de la justicia precisamente por robarse 5,000 millones
de pesos que iban a ser destinados a cuarteles de la policía, o el gobernador actual Ramírez Bedoya, que también desde la campaña había sido pues tildado de estar relacionado con el crimen organizado. Y por último, señalar también en relación con esta fragilidad institucional, cómo lo que vemos en Michoacán refleja muy bien esta fragilidad del pacto federal en materia de seguridad, porque no tenemos muy claro cuándo entran la autoridad municipal, cuándo la estatal, cuándo la federal. Recordar que el homicidio, por ejemplo, al igual que el otro 90% de los delitos de fuero local que se cometen en los estados son responsabilidad de los estados y de su fuerza de orden. Pero el fallo ha sido tal a nivel nacional por parte de las autoridades locales que tiene que entrar la federación al quite. El problema es que las capacidades policiales de los estados están francamente menguadas porque los estados no tienen tampoco fuentes de financiamiento. Nada más para que la audiencia lo pueda poner un poco en contexto, cuando en la Ciudad de México tenemos 3.5 policías por cada 1,000 habitantes, en Puebla, por ejemplo, hay 0.6 o en Jalisco 0.3. Como bien dice Carlos, el crimen organizado empieza a ser un pequeño ejército, yo diría un mediano ejército, en muchos estados un ejército con gran poder de fuego que las policías locales no están pudiendo enfrentar. Se dice mucho que el ejército, que los militares no tienen la capacitación para actuar como policías, pero también es cierto lo contrario, que nuestras policías no están capacitadas para hacer frente a este tipo de poder. Entonces creo que lo que estamos viendo en Michoacán, en Sinaloa, en otros estados del país, nos debería invitar a repensar cómo repensamos el pacto federal, la distribución de capacidades, de facultades en materia de seguridad, porque ciertamente no puede seguir dependiendo de la federación y mucho menos de una sola persona, que es Omar García Harfuch. Complicadísimo el escenario, Javier. Sí, dos conclusiones rápidas. Es que si nos tomamos en serio el plan Harfuch, lo que sea el plan Harfuch, es un plan que apuesta por profesionalización de policías. Y este gobierno y su antecesor disminuyeron las partidas presupuestales para gobiernos locales con las que se financiaban cosas como las policías locales. Entonces, que se hagan cargo de eso. Y la última es que creo que como sociedad, o sea, en las encuestas lo ves, una de las principales preocupaciones de la sociedad son los problemas de violencia y de inseguridad en el país, más allá de la estadística. Y bueno, entonces yo creo que exigirle a un gobierno que te provea orden, seguridad y paz no es un discurso de derecha, es una exigencia ciudadana natural. Bueno, es lo mínimo que se esperaría de un Lo más gobierno, básico. ¿no? Lo más básico, que pueda cuidarte a ti, tu familia, lo mínimo de tus propiedades. Una situación complejísima la que se vive en Michoacán, que seguramente pues, nos va a dar mucho más de qué hablar. Muchas gracias por habernos acompañado Gracias la noche a de ti, hoy. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con Gonzalo Monroy para hablar de los resultados de Pemex al tercer trimestre de este año. Quédese aquí, que volvemos con más en Es la Hora de Opinar.